Hola, buenas tardes. A continuación, vamos a observar el tema trastornos específicos del aprendizaje conformado por quienes habla Carolina Enchundia López. Bueno, los trastornos específicos del aprendizaje, autores como Kirk y Barteman en el año 1962 del 73, fueron los primeros autores en utilizar el término dificultades de aprendizaje en relación con el desorden o retraso, causando en uno o más de los procesos del habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares. Es decir, que las dificultades del aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo de heterógenos de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos trastornos son personales al individuo y presumiblemente debido a una disfunción del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital, ya que estos pueden manifestarse problemas en conducta de autorregulación e interacción social. Por ejemplo, el déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos o con influencia intraséptica, como dificultades culturales, intrusión insuficiente o inapropiada. Es así que en las diferencias entre el DSM-4, DSM-5, 110 tenemos sus diferentes conceptos. La 110 es la clasificación internacional de enfermedades, incluyendo no solo las alteraciones de la psique, sino el conjunto de trastornos y enfermedades médicas que pueden aparecer en el ser humano, mientras que el DSM 4 viene en el término de lo que es la psicología y la psiquiatría, ya que esto incluye la dialexia en términos de trastorno del aprendizaje, explicado de la siguiente forma: rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado en el área afectada, considerando la edad del niño o adolescente, su inteligencia y una educación apropiada a su edad. Por ejemplo, está el trastorno clínico, mientras que en el DSM-5 solo vamos a encontrar problemática y trastornos mentales, es decir, que el DSM-5 se contempla en un grupo de trastorno del neurodesarrollo, y estos trastornos con origen en el periodo del desarrollo son caracterizados por déficits en el desarrollo con dificultades en el áreas específicas o limitaciones globales en lo personal, social, académico o en el funcionamiento ocupacional. Por lo tanto, tenemos lo que son los tipos de trastornos específicos del aprendizaje, que son los siguientes: la dialexia, digrafia y la discalculia, que estos corresponden a la dificultad del aprendizaje. Por ejemplo, la dialexia es uno de los trastornos que afecta el aprendizaje de la lectura y el procesamiento del lenguaje. Esto de aquí viene ocasionando la fluidez de la lectura, la comprensión, decodificación y en ocasiones el habla del alumno, perdiendo la discapacidad del aprendizaje. Para el trastorno de la dislexia podemos distinguir diferentes fases en la función de la edad del menor. Es decir, que el tratamiento infantil en esta fase, cuando aún están aprendiendo a escribir, se trata de conformar asociaciones correctas entre fonemas y grafías para evitar problemas futuros mediante juegos y ritmo. Ya lo que viene siendo en el tratamiento de 6 y 9 años, esto es una fase además de lo anterior, se trata de potenciar la lectura y la comprensión lectora, mientras esto se da en las técnicas específicas, también enfocando el tratamiento con un juego. La recuperación de esto puede ser casi total. Ya lo que es el tratamiento a partir de los 10 años, esta es una fase que se tratará de minimizar los síntomas, ya mediante trucos y técnicas para la comprensión de texto, de lo cual el tratamiento de la dislexia comienza a ser menor efectivo. Como podemos ver, están lo que son las características de los dialéxicos en el aula.
Primero, son muy desorganizados y despistados. Segundo, pierden mucho tiempo antes de comenzar a realizar una determinada tarea. Tercero, les cuesta plantear y estructurar una historia para contarla o para escribirla. Ahora vamos a hablar lo que es la disgrafia, que está afectando las habilidades motoras y la escritura. Es decir, que los individuos con este trastorno tienen una escritura a mano ilegible, con una ortografía deficiente para detectar alguna escritura y escribir cuando se está pensando en el mismo tiempo. Ya lo que viene siendo el tratamiento de la disgrafia, esto abarca una amplia gama de actividades que podrán ser creadas por el docente a tener el registro de errores que comete el niño. Y para esto se recomienda llevar un cuadernillo o una carpeta aparte del trabajo en el aula para facilitar una inclusión de nuevos ejercicios y la corrección minuciosa. A continuación, te presentamos una serie de ejercicios que podrás hacer con tus hijos, los cuales le ayudarán a mejorar su condición. Pero recuerda que deben ser actividades gratas. Como por ejemplo, antes de nada debemos decir que usted debe ayudar a su hijo a que al sentarse para escribir, debe hacerlo con la espalda apoyada totalmente al respaldo. Acercar la silla a la mesa, colocar frente a ella y no de lado. Y por último, no acercar mucho la cabeza a la mesa. Otro tema importante es cómo agarrar el lápiz para escribir. Si lo agarra muy lejos, la punta se va a mover mucho y no va a poder controlar bien el trazado. Si por el contrario lo agarra muy cerca de la punta, se va a cansar rápidamente y no va a poder ver lo que escribe. Los dedos deben ir aproximadamente a 1 y a 2 centímetros de la punta. Ahora tenemos lo que es la discalculia. Ya en esta fase se da lo que es la dificultad de aprender los números, afectando a las personas en aprender y retener información de lo que es la matemática, como una mala comprensión en los símbolos, teniendo dificultad para memorizar o organizar cualquier otro ejercicio que esté relacionado con la matemática. Mientras que en el tratamiento para la discalculia, este tratamiento más efectivo para la discalculia, al igual que para la dialexia, es el diagnóstico precoz, ya que cuando antes detectamos el problema y ofrezcamos a los niños las herramientas necesarias para que le ayude a adaptarse al proceso de aprendizaje, más probabilidades de evitar un retraso educativo y problemas de autoestima o trastornos más serios. Es decir, que ahora en la actualidad se ha comprobado que los ejercicios modulares que ofrece CONIFIC suponen una ayuda efectiva para el tratamiento de la patología. Gracias al entrenamiento de la plasticidad neuronal podemos compensar las funciones cerebrales deterioradas, permitiendo a los pequeños desarrollar nuevas estrategias cerebrales. Ya lo que son las características de los síntomas de la discalculia, bueno, aquí están que la discalculia cuenta con una amplia red de dificultades asociadas a la matemática y sus características y síntomas van a variar según la edad del pequeño. Los síntomas pueden resultar cambiantes y presentarse de una forma diferente de un niño a otro. Por lo tanto, los síntomas de la discalculia en preescolar son dificultades de aprender a contar, problemas asociados a la comprensión del concepto de números, escrituras incorrectas de los números al copiarlo o un dictado. Estos son errores que pueden confundirse, por ejemplo, el número 9 con el 6 o el 3 con el 8. Y aquí se invierte lo que es la escritura y escribir los símbolos volteados. Ya lo que son los trastornos por déficit de atención en la hiperactividad. Esto viene siendo lo que es el diagnóstico de la hiperactividad, ya que esto es complicado y debe fundarse en una evaluación clínica realizada por un médico experto, que él
es reconocimiento y tratamiento de este trastorno. Por ejemplo, un neuropediatra, un psiquiatra infantil, un psiquiatra o un neurólogo. Ya la evaluación se consigue mediante la observación de la conducta del niño y gracias a la información facilitada por los padres de nuestros y otros familiares. Por algún motivo también tenemos lo que son los síntomas de la hiperactividad, que en primer lugar juega o se retuerce en su asiento. Segundo, abandona su asiento cuando debe permanecer sentado. Tercero, corre y trepa excesivamente cuando no debería hacerlo. Cuarto, tiene dificultad para jugar o trabajar en forma silenciosa. Quinto, a menudo está en movimiento o actúa como si fuera impulsado por un motor o todo el tiempo está hablando. Para diagnosticar un tratamiento del aprendizaje, en esto se deben utilizar los criterios de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, incluidos los manuales del DSM-4, DSM-5 y la APA. Es decir, que esta Asociación Psiquiatra Estadounidense está basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo en el desarrollo del médico, familiar y lo que es la educación. Es decir, que el diagnóstico hace referencia en los encuentros con los padres cuando observan que su hijo no avanza en un aprendizaje y solo presenta bajas calificaciones y pésimos fracasos escolares. Es decir, que estos son muy importantes para el docente porque él puede ayudarle con la dificultad del aprendizaje al niño siguiendo en una evaluación psicoeducativa en las habilidades académicas que pueden ser elaboradas por un psicólogo educativo o un psicopedagogo, ya que son lo más indicado para tratar al niño en el trastorno del aprendizaje, ya que antes del diagnóstico de un trastorno del aprendizaje es necesario también realizar una revisión completa en lo que es la historia evolutiva del niño para descartar las dificultades no tengan otra posible explicación. Aquí queremos decir que la detección temprana y la intervención oportuna son claves para poder afrontar el problema adecuadamente y que tengan un menor impacto posible en el futuro académico y laboral del individuo. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos del cual se le preguntó a los padres de familia cómo reaccionaban sus hijos ante algunas materias que le gustaba o que no le gustaba, el cual en una de las imágenes tenemos que el área donde los niños demostraban mayor interés a sus estudios era en estudios sociales, como por ejemplo el 36% era que a ellos les gustaba más esta materia de lo que se habla de estudios sociales y el 32% de ellos decían sentirse atraídos por lengua y el 18% eran lo que eran las matemáticas y el 14% dice que gustaban de hacer un dibujo. Ya en lo que es la siguiente pregunta, ¿qué es lo que a su hijo le presenta interés por asistir a la escuela? Bueno, aquí la respuesta es bastante alentadora, ya que pudimos obtener resultados positivos con el 82% de los niños muestran interés por asistir a clase, evidenciando una fuerte motivación hacia la actividad, mientras que el 18% de los padres dice que ocasionalmente les gusta asistir a la escuela. Es decir, que en la otra encuesta, ¿en qué materia demuestra mayor dificultad? Bueno, aquí en donde se demuestra mayor dificultad a los niños es en lo que es matemáticas, con un 55% de alumnos. De ahí le sigue lo que es lengua y estudios sociales con un porcentaje del 18% y finalmente 2 niños manifestaban tener problemas con lo que es el dibujo. Bueno, estos son algunos ejemplos que se realizaron a los padres por parte de sus hijos. Ya, también tenemos lo que son
las características generales que se observan en los niños que presentan trastornos específicos del aprendizaje escolar, lo cual podemos dividir en trastorno de la actividad motora, hiperactividad, hipoactividad, falta de coordinación, trastorno de percepción, trastorno de emotividad, trastorno en la simbolización o decodificación, trastorno en la atención, atención insuficiente y atención excesiva. Ya en los trastornos específicos del aprendizaje, también hay algunos de los síntomas de estos trastornos que incluyen lo que es la dificultad que persisten en la lectura, escritura, aritmética o el razonamiento matemático. En la siguiente, lo que son la lectura, escritura inexacta o lenta y con esfuerzo. También lo que es una pobre expresión escrita, la cual carece de claridad. También dificultad para recordar datos numéricos o razonamiento matemático. A esto se basa que, teniendo en cuenta que las dificultades con la lectura, la escritura y las matemáticas son problemas que suelen observarse con más frecuencia durante los primeros años escolares, y los síntomas y signos de estas discapacidades se suelen diagnosticar durante este periodo. Pero sin embargo, algunas personas no reciben una correcta evaluación o un diagnóstico hasta que lleguen a la educación secundaria. Ya lo que viene siendo el tratamiento. Bueno, aquí, si bien no existe una cura para un tratamiento específico del aprendizaje, existen diversas formas de mejorar las habilidades de la lectura, escritura y matemática. Bueno, aquí el tratamiento generalmente incluye tanto el fortalecimiento de las habilidades, tales como el establecimiento de una estrategia de aprendizaje adaptada para aprovechar las fortalezas del niño. Es decir, que también el tratamiento puede implicar la enseñanza multimodal, o en otras palabras, si un niño presenta dificultades en la comprensión empleando su sentido visual o auditivo, se puede emplear otros sentidos alternativos, tales como el tacto, el gusto e incluso el olfato, los cuales pueden jugar un papel importante en el proceso del aprendizaje. Ya lo que viene siendo el plan de ayuda en los trastornos, bueno, aquí para dar inicio al plan de intervención psicopedagogo en los niños de 8 y 9 años de edad, se presentan problemas de dislexia que piden una reunión con la maestra en el aula con el fin de dar a conocer, en primer lugar, los resultados de la evaluación de los niños seleccionados y las propuestas de trabajo con lo mismo. Además, se coordinan los días y horas recibiendo el apoyo satisfactorio de la maestra. También se indican que se trabajan 3 días a la semana, 1 hora diaria. Asimismo, se coordinó satisfactoriamente con la dirección y la aula para utilizar durante el proceso. Bueno, aquí tenemos los siguientes ejemplos de sección. Bueno, aquí pude seleccionar 2 secciones, que fue la primera y la última. Bueno, en la primera sección, bueno, esta es una sección que pretendimos establecer un buen rapport con el niño, con el fin de ganarnos su confianza. Para ello realizamos una presentación de cada uno de nosotros, contamos qué nos gusta hacer y qué preferimos. Luego jugamos un juego de mesa entre los 3 y por último jugamos con un juego tablero, donde teníamos que competir con el más rápido y se realizó juegos y trabajos establecidos y límites y turnos. Aquí había lo que era vías de logro y no logrado, pero aquí sin embargo hubo lo que es vía de logro. En las observaciones durante la sección los niños estuvieron un poco tímidos, sin querer hablar ni participar, pero al fin de la sección se pudo sentir un poco más de confianza por parte de los involucrados. En la siguiente sección, que fue la 10, bueno, aquí el objetivo era la discriminación visual de la lectura y la escritura de consonantes D y B.
es decir, que se empezó con la ascensión realizando movimientos en el aire con el dedo índice formando la consonante D y B. Después se pasó a la otra actividad que consistía en modelar con plastilina en el suelo letras de B y B, y por último se entrega papelógrafo a los niños que repitan las consonantes trabajadas. Dada por terminada la sección, la evaluación para ver si se cumplió con el objetivo se encontró con vías de logro. Ya en la observación es necesario repartir otra sección con la disminución en las consonantes D y B para tener refuerzo a largo plazo. Ya al terminar, todos los niños verbalizaban que tenían tristeza al saber que terminamos los días de trabajo con ellos. Y como resultado, para verificar, habíamos obtenido alguna mejoría después de la aplicación del plan de intervención, y también se aplicaron a cada niño las 2 test de proyectivo y la prueba explorativa de la dialexia específico utilizados para el diagnóstico. Y ya aquí en el concepto personal de los trastornos específicos del aprendizaje están los siguientes trastornos con dificultad en el aprendizaje, del cual se clasifican en lo siguiente: la dialexia, disgrafia y discalculia, que estos son trastornos que traen consecuencias a los niños en su etapa de la educación y su desarrollo del aprendizaje escolar. No todos, pero sí unos que otros, ya que cuando un niño presenta ciertos obstáculos o impedimentos en el proceso normal del aprendizaje, va trayendo dificultades e hirientes al año, ya sea en su origen físico o psíquico. Y en la conclusión, aquí abordamos lo que es cuando se trabaja con los niños con problemas de aprendizaje. Es indispensable construir a la familia como un sistema abierto, en constante transformación y en interacciones con sus miembros y con el entorno. Así también es necesario tomar en cuenta a la escuela como un contexto donde suelen manifestarse las dificultades y donde muchas veces se pueden encontrar las soluciones para trabajar con los niños y sus familias en lo que es la escuela. Por último, tenemos lo que es la bibliografía de todo lo que se ha dicho y hablado. Y para terminar están lo que son los anexos. Aquí se trata de un método global e individualizado que representa el ritmo de aprendizaje de cada niño, con aspectos psicopedagógicos fundamentales tales como el autoestima y la motivación. El material que se ha confeccionado partiendo de los centros del interés de cada alumno y su aprendizaje. Bueno, esto es todo lo que yo le puedo decir de los trastornos específicos del aprendizaje, y espero me hayan podido entender. Muchas gracias.